¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas. Eh, Quisiera comentar contigo, pues lo que ha venido pasando después de ese, esa hecatombe que cayó sobre la oposición conservadora de nuestro país el pasado 2 de junio. Sobre todo los días que han transcurrido a la fecha, más de 20 días ya. Estamos observando la resistencia de los grupos más duros de ese conservadurismo, de ese poder económico que fue pues derrotado de manera apabullante en las urnas. Hemos estado observando actitudes verdaderamente que son irracionales, es decir, no parten de una visión objetiva en términos de eh, tener claridad de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas de manera mayoritaria, de aquella cantidad enorme de mexicanas y mexicanos que salieron a emitir su voto y que definieron pues con toda precisión y con toda claridad que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo sea nuestra próxima presidenta durante los próximos 6 años, pero además de eso, pues otorgarle las herramientas políticas necesarias para estar empujando una transición en nuestro país en donde se hagan las reformas necesarias para que el movimiento de la cuarta transformación pues se agilice y se profundice. Realmente puede ser entendible esta, a veces esa histeria, esta paranoia que han estado varios sectores de esa derecha expresando a través de sus testaferros, a través de sus opinólogos, en donde no digieren, no terminan de digerir y sus actitudes misóginas, sus actitudes racistas, clasistas, no cesan, a pesar de que la estruendosa derrota que el pueblo de México les propinó fue precisamente porque los 6 años que del 2018 al 2024 pues montaron toda su estratagema en una serie de mentiras, en una serie de campañas de odio, con todo el poder económico que tienen, con todo el control de los medios masivos que tienen. No han asimilado. La aplastante derrota del 2018 los enfureció de manera tan honda, tan profunda, que los llevó a generar una estratagema de odio, de denuestro contra el principal líder de este movimiento, que es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ahí enfocaron todas sus baterías. Esa campaña de odio, de mentiras, pues se topó con una estratagema también política muy eficaz que desde las mañaneras contrarrestó toda esa andanada, toda esa inversión multimillonaria para generar campañas de desinformación y de mentiras. Si en el 2018 el tsunami que se presentó, ese movimiento de masas, fue impresionante, pero en ese momento el movimiento no alcanzó a tener pues lo que en el 24 el pueblo de México le dio. Es decir, hablamos de la mayoría calificada en las cámaras de diputados y casi la mayoría en la Cámara de Senadores. Simplemente a 2 senadores, pero yo creo que con un ejercicio de la política, pues eso no tendrá ningún problema el movimiento para lograr tener la mayoría calificada. Me parece pertinente, sin embargo, nosotros hacer una reflexión sobre lo que se está generando en el escenario nacional, porque estos partidos de la derecha conservadora opositora pues no han leído los mensajes adecuadamente, a grado tal de que en 6 años
de esa oposición que se organizó para estar enfrentando a la Cuarta Transformación, esos tres partidos políticos, pues uno de ellos, el Pueblo de México, simplemente le dijo ya no más. Y eso fue lo que decidió el Pueblo de México para el Partido de la Revolución Democrática, que se vino pervirtiendo ya desde hace varios años y llegó al extremo de ser pues un cabuz de la derecha, ¿no? Un empleado de Claudio X González, y se puso a las órdenes de una posición totalmente contraria a como los objetivos que crearon al Partido de la Revolución Democrática. Bueno, el pueblo de México dijo, se acabó, ya no queremos que tú seas un actor político, ya no nos interesa estar manteniendo a un partido parásito que no satisface los intereses del pueblo de México, y definió con su voto quitarle el registro a nivel nacional. Pero en esa ruta, lo que queda de lo que es el PAN y el PRI, han venido perdiendo millones de simpatizantes, millones de votantes. Por ejemplo, si nosotros observamos en el caso particular del PRI, que es en donde se observa un deterioro y una pérdida de confianza de millones de mexicanas y mexicanos, en el 2018, para la presidencia de la República, este partido obtuvo el 13.56% de la votación. Ya para 2024, este partido obtuvo el 9.54% de la votación, es decir, perdió 4 puntos, perdió casi 2 millones de votos, 1.940.000. Eso es lo que esa parte del pueblo de México le quitó su respaldo a este partido, que es de los que tienen la peor opinión en el pueblo de México. El PAN también ha venido con un declive de disminución en su porcentaje, aunque más reducido, pero la tendencia es a la baja. En el 2018 el PAN obtuvo el 17.65% para la presidencia de la República, y ya en el 2024 obtuvo el 16.04%. Es decir, es una tendencia hacia la baja. El PAN perdió, dejaron de votar en términos absolutos 351.000 mexicanas y mexicanos que votaron por este partido en el 2018, ya no lo hicieron en el 2024. Morena obtuvo un crecimiento en su votación. En el 2018 obtuvo el 44.49% para la presidencia de la República, y para el 2024 obtuvo el 45.52%. Esto es, tuvo un aumento en su votación de 2.178.000 ciudadanos que sufragaron por Morena. Para el asunto del Senado y de los diputados federales, en el caso del PRI, la tendencia a la baja pues se acentuó, porque para el Senado perdieron 5.04 con respecto al 18 al 24, ¿no? Puntos porcentuales. Y el PAN se mantuvo con un nivel a la baja, pero menor, del 0.74%. Pero la tendencia es en ese sentido, a la baja, ¿no? Morena aumentó 3.3% su votación con respecto al 2018. Aquí es donde se ve la diferenciación que hubo del 24 al 18. La cantidad, el porcentaje de votantes que hubo para la presidencia de la República se mantuvo pues parecida a lo que se obtuvo en la presidencia de la República el pasado 2 de junio, tanto para Senado como para diputados. Entonces, estos parámetros nos están mostrando pues una realidad que, si esta derecha opositora no entiende que el pueblo de México en el 2024 lo redujo a un espacio testimonial en el debate en las cámaras de diputados y de senadores,
Esto es donde se va a definir el futuro de nuestra patria por los próximos 6 años. Bueno, pues el riesgo que hay es que el PRI, si sigue esa tendencia muy acelerada, pues va a estar perdiendo el registro para el 2030, si es que llega a sobrevivir y pasa a la intermedia, que es el 2027, porque su tendencia es muy, pero muy prolongada. Y en algunos estados, esta tendencia de desgaste, de la pérdida de militantes y simpatizantes que han votado históricamente por ese desprestigiado partido, pues se va a estar acelerando. Por ejemplo, nosotros podemos ver el caso de San Luis Potosí, ¿no? Para la presidencia de la República, el PRI en San Luis Potosí, por ejemplo, perdió pues prácticamente la mitad de los votos que lo hicieron en el 2018 para la presidencia de la República. Fueron 211,000 ciudadanos que votaron por ese partido para la presidencia en el 2018. Para el 2024 ya solo lo hicieron 110,000. Esto es, tuvieron una pérdida de 8.7 puntos porcentuales. Pues casi perdieron la mitad de las simpatías y de los apoyos que tuvo ese partido en 6 años, ¿no? El PAN también sufrió una pérdida notoria aquí en el estado de San Luis Potosí, porque en el 2018 obtuvo 252,000 votos y en el 2024 obtuvo 212,000 votos. Esto es, tuvo una pérdida de 4.45%. Morena obtuvo también una pérdida. Esto ya lo platicamos, lo abordé en un artículo que publico en mi muro. ¿Cuáles fueron las razones por que Morena disminuyó su votación? Pero Morena, por ejemplo, en el 2018 tuvo 402,824 votos para la presidencia de la República y en este 2024 obtuvo 386,501 votos. Bajó un 3.71% de una elección a otra. Sin embargo, fue el partido que más votos obtuvo para la presidencia de la República en esa alianza que se tiene a nivel federal con el Partido Verde, el corruptísimo Partido Verde y el PT. Y la sorpresa, bueno, también hay que definirlo, fue el Partido Movimiento Ciudadano, que fue el que tuvo un mayor crecimiento, porque en el 2018, que fue en alianza con el PAN, el Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD, obtuvo su candidato Anaya para la presidencia de la República en nuestro estado 19,880 votos. Y ahora en el 2024, donde postuló a su propio candidato de sus filas, obtuvo un crecimiento importante, 146,802 ciudadanos potosinos votaron por este partido. Es decir, del 1.57% que sacó en el 2018, pasó a 10.74% en el 2024, con un crecimiento de 9.16%. El Partido Verde, pues se generó un crecimiento, pero con todo el mugrero que hizo este partido, nosotros estamos analizándolo con mucho cuidado, porque hay mucha bruma en el entorno de este incremento de votación hacia ese partido. En el Senado, en San Luis Potosí, en nuestro estado de San Luis Potosí, el PRI, de 238,913 votos que obtuvo en el 2018, ya en este 2024 obtuvo 105,445. Esto es, perdió 11.44%. O sea, es una caída impresionante. Y esta tendencia, pues no nos dice más que van para desaparecer. El PAN también perdió 5.83% porcentuales del 18 al 24. Y Morena
bajó también, perdió puntos, 4.34%, ¿no? Movimiento Ciudadano tuvo un incremento también en esta elección para senadores, ¿no? De 4.24%. Ese es el partido que tuvo un crecimiento importante de la oposición, pues fue Movimiento Ciudadano. Y así también para diputados federales se presentan las mismas tendencias, ¿no? El PRI va en caída libre, ¿no? Lo que sucedió, por ejemplo, en nuestra capital potosina, pues es algo que también analizamos en el artículo que intitulé La hecatombe y la bruma, que si te interesa lo puedes consultar en este muro. Ahí analizo los por qué se dieron este resultado interesante que se dio en la capital, en donde el corrupto Partido Verde perdió con su candidata impuesta, la panista maquillada de verde, que se le impuso a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional. Es interesante porque a mí con los números a mí me indican con toda precisión que casi el 50% de los morenistas y simpatizantes de Morena que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum en la capital potosina para la presidencia de la República no lo hicieron por la candidata impuesta a la capital potosina. Esa es la diferencia que marcó la derrota de este corruptísimo Partido Verde, ¿no? Pero aquí lo interesante es, por ejemplo, esa alianza que el PAN pues, se ha tragado, porque realmente el voto mayoritario que se tiene en la capital, en este triunfo en particular, pues es del PAN. El PAN, de toda la votación que obtuvo el policía que obtuvo la reelección, el PAN obtuvo 127.028 votos, es decir, el 64.96%, 65% cerrados. El PRI obtuvo 53.873 votos, esto es el 27%, ¿no? Y el PRD 14.629, el 7.48%. En total, el policía obtuvo 195.530. El análisis que hacemos nosotros en ese artículo que les comento, bueno, pues definimos ahí que el policía tuvo un voto útil y lo más probable es que mucho militante del Movimiento de Regeneración Nacional que votó lo hizo no por la candidata impuesta, sino que lo hizo por quien definieron que podría ser lo menos peor para nuestra ciudad. Que los dos proyectos representan lo mismo. Obviamente que la escandalosa conducta de corrupción del gobernador pues tiene a muchos potosinos, y qué bueno que así sea, los tiene en estado de alerta. Y ahí se dejó ver una manifestación clara de rechazo. También es importante ver, en esto que yo les digo que hay mucha bruma, cómo quedó conformado el Congreso del Estado, en donde se toman las decisiones importantes también en la vida política en estos 3 últimos años de este nefasto gobierno, lleno de corrupción, lleno de impunidad, ¿no? Aquí esta mafia de la gallardía no obtuvo ni la mayoría simple. Es decir, si nosotros lo vemos como el partido en el poder, y todo lo demás es oposición, porque este señor llegó apoyado en el 21 por el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Pero en este proceso de estos años, en donde se quedó con el control político del PT, en donde puso a un tipo siniestro, ¿no? Al frente de ese partido, y que terminó en este proceso siendo diputado plurinominal, no por el PT, sino por el Partido Verde. Es decir, y llevó a este partido, al PT, pues a la pérdida de su registro, ¿no? En el Estado. Pero además, lo que queda claro es que utilizó a esa franquicia electoral
para el propósito que quedó clarísimo y que es el apoyo a su esposa para el Senado. No le interesó para nada, obviamente, pues el futuro político del PT en estos 3 años, ¿no? Al grado de que perdieron el registro, la votación muy baja que tuvo el PT. Entonces, si nosotros entendiéramos que se diera un escenario en donde Morena, como un partido aliado de este movimiento a nivel nacional, pero no a nivel local, a nivel local se les impuso esta serie de circunstancias que ya analizamos y que fue producto de esa bajísima votación o esa baja votación que tuvo y que resintió Morena, pues, y aparte que fue agredido, fue humillado la militancia, las dirigencias de Morena, los candidatos al Senado, fueron vilipendiados por este troglodita que está al frente del gobierno del Estado, porque no hubo acto en donde estuviera presidiendo la candidata Claudia Sheinbaum, en donde este personaje violento, corrupto, que es el gobernador, soltara a sus huestes a agredir física y verbalmente a la militancia de Morena, agredir, ensañarse con la candidata a la senaduría. Todo como parte de un estratagema para estar disminuyendo, atemorizando a esos pusilánimes y mediocres dirigentes de Morena, porque eso es lo que son, porque no tuvieron ni la capacidad ni el valor político para hacer frente a una ofensiva violenta que era atentatoria contra pues, el más elemental sentido común. Cuando alguien va en alianza y te agrede y te ofende, como este grupo mafioso lo hizo, pues no era más que para decir, pues, el movimiento Morena es la mayoría de simpatía que tiene en el estado de San Luis Potosí. No, simplemente fue un agachones, o la línea que les dieron a nivel nacional era soportar todas las humillaciones. Y vaya que tienen capacidad para hacer eso, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los diputados que son por el PAN, PRI, PT, MC, Morena y el Partido Nueva Alianza, hay 18 diputados. Esto es la mayoría calificada. Y el corruptísimo Partido Verde tiene 9 diputados. Esto no tiene ni la mayoría simple. Si estos partidos se olvidan por un momento de que tienen diferencias ideológicas y lo que sea, y ven por los intereses del pueblo potosino, bien podrían hacer un ejercicio político que ayude al pueblo de San Luis Potosí a frenar la voracidad de esta mafia depredadora del presupuesto, para que obliguen a que esta clase política podrida que está en el poder en San Luis Potosí deje de estar violentando el Estado de Derecho y que las cosas se hagan de acuerdo a como lo marca nuestra Constitución y se haga con un espíritu realmente democrático. Eso sería lo ideal desde mi punto de vista. Dudo mucho que los que están ahí en Morena, por ejemplo, puedan actuar con libertad. Van a actuar de acuerdo con la línea que le dan el centro. Pues en el pecado llevarán la penitencia. Estos 3 años que siguen son fundamentales para construir en nuestro estado de San Luis Potosí una alternativa que nos libere de la corrupción, de la impunidad, de una mafia que nunca debió haber llegado al poder. Muchísimas gracias.